El tema de hoy, mis hermanos, se titula ¿Cómo enfrentar las crisis en la vida? El orador que tendremos esta noche ha andado por toda la República Mexicana. Me comenta que tiene 40 años de servicio ya para la iglesia, un camino bastante recorrido. Nuestro orador de esta noche ha sido pastor de distrito, ha sido administrativo en diversos campos de la República, también ha sido evangelista por algún tiempo. Actualmente, hermanos, es secretario de la Asociación Centro de Chiapas. Y quiero presentar esta noche, mis hermanos, el platillo principal que nos va a llevar hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. Es el pastor Jaime Medrano. Así que vamos a invitar en estos momentos a que el pastor Jaime Medrano tome la palabra de esta noche. Pastor Jaime, bienvenido a su iglesia Terrazas. Dios me lo bendiga y el tiempo es suyo. Muchas gracias. Me siento muy feliz de poder esta tarde, cuando el sol declina, estar en este lugar para establecer contacto a través de esta plataforma, a través de estos medios electrónicos, con cada uno y con cada una de ustedes. Es un gozo realmente compartir lo que la Biblia dice en estos tiempos tan difíciles que el mundo y los seres humanos estamos atravesando. Quiero desear una feliz noche y por supuesto un feliz sábado. De estas circunstancias que hoy nos rodean, no solamente a nuestro país, México, sino a todo el mundo a causa de la pandemia del COVID-19. Leía en un diario estadounidense de formato virtual, el San Diego Union Tribune, acerca de una situación que se torna en una verdadera amenaza para el mundo. El director del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas advirtió en esta entrevista que mientras el mundo se enfrenta a la pandemia del coronavirus, también está al borde de una pandemia alimentaria que podría desencadenar, y estas son palabras textuales de él, podría desencadenar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos cuantos meses, en caso de que no se implementen medidas inmediatas. David Beasley, quien es el director de este programa, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que incluso antes del COVID-19 se convirtiera en un problema para el mundo, él ya había informado a los líderes mundiales que 2020 enfrentaría la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto debido a los conflictos que por todos nosotros a través de las noticias internacionales son conocidos en Siria, en Yemen y en otras partes del mundo. Las plagas de langostas que azotan al África, los desastres naturales y las crisis económicas que se abaten en el mundo, incluyendo el Líbano, el Congo, Sudán y Etiopía. Beasley dijo algo que me impactó
Actualmente, 821 millones de personas se van a dormir con hambre todas las noches a nivel mundial. Otras 135 millones enfrentan niveles de hambre críticos o peores. Y un nuevo análisis de este Programa Mundial de Alimentos muestra que como resultado del COVID-19, otras 130 millones de personas podrían verse empujados al borde de la inanición, muerte por hambre, hacia finales de este año 2020. Este tipo de noticias, amigos, amigas, alarman, producen desasosiego, desesperanza, temor y angustia en millones de seres humanos alrededor del mundo. ¿Qué mensaje puedo compartir con ustedes que pueda traerles esperanza en medio de la desesperanza? Paz y tranquilidad en medio de esta crisis que se abate sobre el mundo y que ha sumergido literalmente a millones de seres humanos en las turbulentas aguas de la desesperación y el desaliento. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 12, versículo 25, el sabio Salomón: la congoja abate el corazón del hombre, pero una buena noticia lo alegra. Y yo quiero compartir contigo esta noche una buena noticia. En la Biblia encontramos la crónica de una crisis, una pandemia de hambre que se abatió sobre toda la tierra. De paso, desde que el pecado se abatió sobre este mundo, se han suscitado situaciones adversas para todos los seres humanos. Estas se han manifestado a través de la historia de distintas maneras y con alcances diversos. El libro de Ruth constituye la crónica de una crisis de proporciones mundiales. Y es a la luz de esta historia que quiero compartir contigo, que me ves a la distancia a través de esta plataforma virtual, algunas reflexiones o consideraciones que debiéramos tomar en cuenta cuando estamos enfrentando una crisis. Y no importa qué clase de crisis estás enfrentando en este momento. Lo cierto es que haríamos bien en traer a nuestra mente estas cosas que la Santa Biblia nos enseña y que pueden traer paz a nuestra vida en tiempos de crisis. El relato de Ruth comienza con una declaración por demás contundente y muy específica. Versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Esta expresión, que hubo hambre en la tierra, nos hace notar por sí misma que esa hambre no se circunscribió solamente a aquellas naciones que no tenían un concepto del Dios verdadero. No se trató de un problema que se localiza solamente en la experiencia diaria de personas incrédulas, de ateos o simplemente de individuos que no quieren saber nada con respecto al Dios de Israel. La expresión hubo hambre en la tierra
implica que esa hambre también llegó al pueblo que en ese tiempo era reconocido como el pueblo especial que Dios tenía en este mundo. Alcanzó a una comunidad de judíos, de israelitas, que habitaban en la región de Judea llamada Belén. Ahora, qué interesante. Belén significa la casa del pan. De modo que el hambre, la crisis también se asomó a Belén, a la casa del pan. Y entonces aquí encontramos la primera consideración que debemos tener en cuenta cuando estamos enfrentando una crisis de cualquier naturaleza. Y es que las crisis que golpean a esta tierra también alcanzan a los hijos de Dios. No somos inmunes, amigos. Y aun cuando el creyente tiene fe, tiene confianza en las promesas del Señor, Él no dijo que estaríamos exentos de sufrimientos, que estaríamos exentos de enfrentar de tanto en tanto situaciones, circunstancias adversas y difíciles en nuestra vida. Es más, Jesús declaró, y esto se encuentra en la Biblia en San Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción. Porque las crisis que golpean a esta tierra también alcanzan a los creyentes, a los hijos de Dios que tienen fe y que tienen confianza en sus promesas. Quiero decirte esta noche que los hijos de Dios también enferman de cáncer, también enferman de enfermedades crónico-degenerativas, también mueren en accidentes. Fui testigo hace pocos años atrás, mientras vivía en Huixtla, Chiapas, de aquella tragedia que ocurrió de un grupo de jóvenes que retornaban de un evento juvenil cristiano. Y allá en la parte sinuosa de la montaña, antes de llegar a Motocintla, el chofer perdió el control de aquella unidad que se precipitó al vacío. Cerca de 30 jóvenes y señoritas perdieron la vida. Esa noche montamos un campamento en el Hospital General de Huixtla, a donde eran traídos los heridos más graves para hacer una escala allí, y después los remitíamos a Tapachula a los que estaban todavía más graves. Era una noche lluviosa. Los heridos eran transportados en camionetas cubiertos con cobertores, con plásticos para que no se mojaran. Cerca de la 1 de la mañana llegó una mujer buscando a su hijo. Como ella pudo, se vino desde Motocintla hasta Huixtla. Se me acercó y me dijo: vengo buscando a mi hijo, me dicen que está aquí gravemente herido. Fui a hacer las indagaciones con el personal del hospital y después de un rato recibí la noticia de que no era así. El chico no estaba allí, su cuerpo estaba en la morgue entre quienes habían muerto. Qué difícil decirle a esa mujer angustiada:
que tenía que regresar para reconocer el cadáver de su hijo. Pedirle a uno de nuestros pastores que tome su auto y la lleve para que haga ese doloroso procedimiento. Es que las crisis que agobian a este mundo, mis amigos y amigas, también alcanzan a los hijos de Dios. También mueren de infartos fulminantes. Y más de uno ha tenido que enfrentar esta terrible enfermedad que azota la tierra, y quiero decirte que no pocos han perdido la vida. La estadística en el estado de Chiapas para la Iglesia Adventista hasta el día de ayer es que hemos perdido 275 hermanas y hermanos en Cristo. Más de 500 están contagiados. Porque las crisis que golpean a este mundo también alcanzan a los hijos de Dios. En segundo lugar, el texto dice que cuando la crisis llegó a Belén, a la casa del pan, una familia tomó una decisión. La segunda parte del texto del capítulo 1, verso 1, dice: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Una decisión. Dejar la casa del pan, dejar el territorio de Dios, dejar sus afectos, sus amigos, sus parientes, abandonar las promesas del Señor para su pueblo, para intentar buscar soluciones y respuestas en las tierras de Moab. Y mis amigos, aquí encontramos la segunda consideración que debiésemos tomar en cuenta cuando estamos enfrentando una crisis. Y es que cuando nos enfrentamos a una situación que nos coloca en desventaja, una situación que nos hunde en la angustia y en las profundidades de la desesperación, corremos el riesgo de mirar más allá del territorio de Dios. Corremos el riesgo de buscar soluciones fuera de Él. Porque cuando estamos enfrentando una crisis y nos sentimos desesperados, podemos llegar a la falsa conclusión de que la respuesta está en otra y no en Dios. Mucha gente está buscando con desesperación respuestas en los horóscopos, en la cartomancia, esas personas que leen las cartas o que leen el café, o el consejo de los psíquicos y de tantos otros ardides y artimañas que el diablo ha inventado con el propósito de confundir a los seres humanos para dejarlos finalmente en mayor desesperación y duda. Lo que pasa es que cuando estamos enfrentando una crisis, corremos el riesgo de mirar más allá del territorio de Dios. En tercer lugar, debiésemos recordar que cuando enfrentamos una situación difícil en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, Dios no va a permitir que suframos para siempre. El relato dice que esta familia se fue a Moab porque pensó que allá en Moab estaba la respuesta a su situación.
a su crisis. Pero lo que aparentemente representaba la tierra de la promisión, la tierra de las oportunidades, de las soluciones y de las respuestas, se convirtió para esa familia en la tierra del sufrimiento, en la tierra de las dudas, de las pérdidas, de la muerte, del dolor y de la separación. Capítulo 1, versículo 3 dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y allí en Moab, continúa el relato, estos jóvenes se casaron con señoritas que tenían otras ideas religiosas, otros consejos religiosos, otros conceptos, es más, otros dioses. Y allí eventualmente, dice el versículo 5, murieron también esos 2 hijos. Y escucha el drama que pinta la última parte de ese versículo. Aquella mujer quedó sola, desamparada de sus hijos, de su esposo. Pero quiero decirte en esta hora que Dios no va a permitir que sus hijos sufran para siempre. El versículo 6 declara que esta mujer tomó la resolución de volverse de los campos de Moab al lugar de donde nunca debió haber salido. Versículo 6. Se levantó con sus nueras para regresar de los campos de Moab por una razón. Dice el texto: porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Amigos, hermanos, Dios no va a permitir que sus hijos sufran para siempre. Podemos ser probados, pero nunca, escucha, nunca Él prometió, va a permitir que lo seamos más de lo que podemos soportar. Y no solamente eso, el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo 13, que juntamente con la prueba nos dará la salida. ¿Sabes por qué, mi amigo, amiga, hermano y hermana? Porque Dios es fiel. Él no va a permitir que tú sufras para siempre, porque aún la muerte, desde la perspectiva de Dios, tiene solución. Porque aquellos 275 hermanas y hermanos que han muerto, pero murieron en Cristo, la muerte para ellos no es más que un sueño pasajero del cual Jesús les despertará en el día postrero, en el día glorioso de su venida, en la mañana de la resurrección. La cuarta consideración que debiésemos tener en cuenta y que puede traernos paz ante la crisis de la vida es que nunca es tarde para volver a la casa del pan. Nunca es tarde para volver a Dios. El verso 7 declara que salió de aquel lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Quiero enfatizar la expresión volverse a la tierra de Judá, volverse a Belén, volverse a la casa del pan. Me recuerda la historia que Jesús contó a sus discípulos acerca de un muchacho que le pidió la parte de su herencia a su padre.
y se fue porque se sentía prisionero, porque él pensaba que el verdadero gozo de la vida estaba fuera de la casa de su padre, de la seguridad y la protección de su anciano padre. Y la historia dice que ese muchacho allá en tierras lejanas se gastó toda esa fortuna con amigos, con placeres, con rameras, al punto de quedar completamente en desgracia. Y cuando ya no tenía amigos, porque ya no tenía dinero y era rechazado por los habitantes de esa región, y terminó en una condición de pauperismo extremo, cuidando cerdos y deseándose comer lo que comían esos animales. Volvió en sí. Y entonces pensó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí? Y al igual que aquella mujer que se había ido con tantas ilusiones, buscando respuestas, con tantos sueños, buscando realizaciones para ella, para su esposo y para sus hijos, este muchacho, volviendo en sí, resolvió diciendo: volveré a mi padre. ¿Sabes por qué? Porque nunca es tarde para volver a Dios. Ellas comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. El relato dice que Noemí instó a sus nueras para que regresaran con los suyos, con sus familias. Les dijo: yo no tengo más hijos que las puedan desposar, como era costumbre entre los israelitas debido a la ley del levirato. Esa ley que enseñaba y hasta cierto punto ordenaba que cuando un hombre moría sin dejar descendencia, estando casado, el hermano del que moría debía casarse con la viuda, y el primer hijo varón sería hijo del que murió para preservar su descendencia. Pero Noemí no tenía más hijos, así que Orfa, ante las palabras de su suegra, decidió volverse a su pueblo. Decidió volverse a su religión pagana y a sus dioses. Pero Ruth le dijo a Noemí, versículo 16 del capítulo 1: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo; donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mis amigos, amigas, hermanas, hermanos, nunca es tarde para volver a Dios. Y cuando tú vuelves a Dios, tu regreso puede significar que otras personas también vengan. También vengan a aquel que puede suplir todas nuestras necesidades, que puede darnos paz en medio de la tormenta. Porque nunca es tarde, quiero decirte esta noche, para volver o para venir a Él. Dice el relato bíblico que cuando Noemí se dio cuenta que esa muchacha estaba resuelta a acompañarle, se lo permitió. Verso 19, estamos en el capítulo 1. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo llegado a Belén, toda la ciudad, esto es impactante, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? ¿Qué tan dramático debió haber sido el cambio en esta mujer
que cuando los habitantes de aquel lugar la miraron, quedaron consternados. 10 años atrás se había ido llena de ilusiones, llena de esperanza. Se había ido todavía con la lozanía y la salud de la edad media de la vida. Pero ahora regresa con las claras marcas del sufrimiento, de la angustia, del dolor y de las pérdidas. A tal punto que la gente exclama diciendo: ¿no es esta Noemí? ¿No se parece? Y miren cómo contesta ella: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy en amargura, estoy en dolor, estoy en sufrimiento, estoy en depresión, en ansiedad. Porque cuando enfrentamos una crisis y dejamos a Dios, mis amigos, en realidad estamos cambiando lo más por lo menos. Nota lo que dice el verso 21. Yo me fui llena, pero he vuelto con las manos vacías. Qué tremendo. Me fui llena. A pesar que había crisis en la casa del pan, a pesar que la pandemia de hambre se asomó al terreno de Dios, al pueblo de Dios, Dios estuvo ahí proveyendo, y reconozco que en medio de la crisis todavía me fui con las manos llenas. Lo que pasa es que cuando dejamos a Dios, estamos cambiando lo más por lo menos. Y lo que fue a buscar allá, no lo encontró. Y lo único que trajo consigo fue amargura, fue sufrimiento, fue dolor. Y quizá esta noche hay alguien que está pensando en dejar la casa del pan. Quizá estoy hablando para una hermana, un hermano afligido por un problema, por una circunstancia que se está batiendo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, tus hijos, y estás a punto de renunciar a tu fe. Pero no olvides que cuando tú dejas a Dios, estás cambiando lo más por lo menos. Esa es la quinta consideración. La sexta es que en Belén siempre hay un redentor. Ese redentor estaba ahí cuando la crisis azotó al pueblo de Dios. Estaba ahí cuando Noemí con su esposo y sus hijos se marcharon de la casa del pan para buscar soluciones en Moab. Ese redentor estaba en Belén mientras ella sufría enfermedad, pérdida. Cuando decidió volver, el redentor estaba allí cuando ella llegó, porque en Belén siempre hay un redentor. El capítulo 2, versículo 1 dice que se trataba de un pariente de su marido, un hombre rico, otras versiones dicen poderoso, de la familia de Elimelec, que se llamaba Booz. Después de instalarse donde pudieron para encontrar cobijo, se dieron cuenta que no tenían nada. No tenían sustento, no tenían para comer, había que pagar la renta, no tenían. La joven moabita, muy temprano al otro día de su llegada, salió para buscar trabajo y cubrir los gastos más urgentes y más necesarios. Era la época de la cosecha y providencialmente, y digo providencialmente porque desde la perspectiva de Dios no hay casualidades, Ruth la moabita llegó a los campos de ese pariente rico y poderoso. De inmediato se le permitió trabajar. Booz la ubicó y preguntó de quién se trataba.
La respuesta no se hizo esperar. Es la muchacha, la joven moabita que ha regresado con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, dijo un siervo: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y quiero decirte vos que esa chica ha estado desde la mañana trabajando hasta ahora sin descansar, ni siquiera por un momento. Están pasando necesidad vos, están pasando hambre, no tienen para llevar un pedazo de pan a su boca. Y cuando vos escuchó este informe, dio órdenes precisas de que se le permitiera trabajar y se le concedieran privilegios y beneficios. Cuando Ruth volvió por la noche con su suegra, Noemí quedó maravillada por la cantidad de provisiones que ella traía. Y le preguntó: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? ¿Quién es ese hombre bendito que te ha reconocido en medio de nuestra necesidad y tribulación? Y entonces Ruth le contó a su suegra dónde había estado trabajando y le reveló el nombre de ese personaje: Boaz. Y cuando Noemí escuchó ese nombre, dijo: sea bendito de Jehová. Sabes, Ruth, es nuestro pariente. Ese hombre poderoso, ese hombre rico, es uno de aquellos que puede redimirnos, que puede restaurar nuestra condición en la cual ahora mismo nos encontramos. Mis amigos, mis amigas, hermanas y hermanos, quiero decirte, hasta allá donde tú estás viendo y escuchando esta programación, desde el lugar donde te encuentras frente a una pantalla sintonizándonos, que en Belén siempre hay un Redentor, que en medio de las necesidades, que en medio de los problemas y las circunstancias más inquietantes y terribles que podamos estar enfrentando, que tú puedas estar ahora mismo enfrentando, siempre hay un Dios que se compadece de nosotros. Al otro día, Ruth regresó para continuar su labor en los campos de Boaz, bajo el amparo de este pariente poderoso y rico, aconsejada por su suegra, quien le dijo: esta noche te vas a quedar a dormir allá. Cuando acabe la faena, te vas a lavar, te vas a ungir, te vas a vestir con tus vestidos, vas a ir al campo, pero no te vas a dar a conocer al varón hasta después que él haya comido y bebido. Y cuando él se acueste, tú vas a ir y le vas a descubrir los pies y te vas a acostar allí a sus pies, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, dice el texto, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces Ruth vino de manera callada, le descubrió los pies, se acostó a sus pies, y a la medianoche aquel hombre se estremeció y se volvió porque había una mujer que estaba acostada a sus pies. Y él le preguntó: ¿quién eres? Ella respondió, versículo 9: soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre mí, porque tú eres nuestro pariente cercano, tú eres nuestro Redentor. Y aquella noche esa muchacha a los pies de Boaz encontró respuestas, encontró soluciones, no solamente para ella, sino también para su suegra y para su posteridad. A veces nos alejamos de Dios
pensando que las soluciones, pensando que las respuestas, que la paz en medio de toda esta crisis que envuelve al mundo se encuentra en otra parte. Pero no. Las respuestas y las soluciones para chicos y grandes, para niños, para jóvenes, adultos y viejos, solamente se puede encontrar en Dios. Solamente en Él puede haber tranquilidad, puede haber sosiego. Solo en aquel que ha dicho: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque no solamente se trata de volver a la casa del pan, sino aún más de ponernos a los pies de Jesús. Como aquella mujer esa noche se colocó a los pies de vos, porque a los pies de Jesús, mis queridos oyentes y quienes nos sintonizan, a los pies de Jesús hay perdón, hay sanidad, hay transformación. A los pies de Jesús hay salvación. Y hoy es el tiempo de venir a sus pies. Y cuando tú te pones a sus pies, muchas dudas van a ser disipadas. Y cuando tú vienes a sus pies, vas a ser perdonado. Vas a ser libertado del sentimiento de culpa. Vas a ser aceptado, vas a ser restaurado. Porque a los pies de Cristo, mis amigos, mis amigas, ocurren los más extraordinarios milagros en la vida de aquellos que estamos dispuestos a rendirle nuestra vida. Y finalmente, la séptima consideración que debemos tomar en cuenta cuando estamos enfrentando una crisis es que cuando venimos al Señor y nos ponemos a sus pies, Él va a convertir la adversidad en bendición. El capítulo 4, versículo 13, dice que Booz tomó a Ruth, se casó con ella, fue su mujer, se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Qué maravilloso. Y las mujeres que decían cuando la vieron llegar pálida, desencajada, la mirada perdida, avejentada, esas mismas mujeres que decían: ¿no es esta Noemí? Ahora dicen: alabado sea Jehová, que hizo que no te falte hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella, esa muchacha moabita, es para ti de más valor que 7 hijos. Y entonces Noemí tomó ese niño en sus brazos y fue su aya, dice el texto. Y los vecinos, los amigos, le pusieron por nombre Obed, padre de Isaí, padre de David, padre de Salomón, padre de José, padre de Jesús, Dios hecho carne. Porque cuando tú vienes a Jesús y te pones a sus pies, Él va a cambiar la adversidad
en bendición. ¿Sabes qué significa Moab? Moab significa hijo del Padre. ¿De dónde descendían los moabitas? Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra y todas las ciudades de la llanura en el valle de Sidim, el libro del Génesis dice que solo sobrevivieron a esa conflagración de fuego y azufre 3 personas: Lot y sus 2 hijas. Se fueron a morar a las montañas de Zoar. Y estas muchachas, influenciadas por la corrupción de Sodoma y Gomorra, la inmoralidad que permeaba en esas ciudades corruptas, cuando se dan cuenta que no hay varones que las desposen y la descendencia de su padre está en riesgo, recurren a una práctica que hoy diríamos es abominable. Embriagaron a su padre, cohabitaron sexualmente con él, concibieron hijos y uno de esos niños se llamó Moab, hijo del Padre. Amigos, nunca tú y yo vamos a comprender el gran e inconmensurable amor de Dios. Hay un poeta que escribió: si fuera tinta todo el mar, si cada hoja fuera un pincel y cada un hombre un escritor, no bastarían para escribir acerca de ese grande e inconmensurable amor de Dios. Jesús se refirió a ese amor en la conversación nocturna con un fariseo diciendo: de tal manera amó Dios al mundo. De una manera que tú y yo no podemos entender, de una manera que no podemos comprender y que ni siquiera en la eternidad bastará para cada vez ir más profundizando en el conocimiento de ese amor. Mira que tomar de la descendencia de un incesto linaje para su propio hijo. Qué maravilloso es el amor de Dios. Y yo quiero invitarte esta noche para que vengas a sus pies, para que te rindas a sus pies, porque allí a sus pies, en esta misma hora, vas a encontrar perdón, vas a encontrar sanidad, vas a encontrar salvación. Yo voy a cantar un himno. Y mientras tú escuchas este himno, inclina tu cabeza allí donde estás, con tu familia, y dile: Jesús, aquí estoy, tal como soy. Tómame como enteramente tuyo. Extiende tu mano de misericordia sobre mí y haz el milagro que mi vida necesita en esta noche. Si acaso, como Ruth y su familia, un día te apartaste de él y te fuiste buscando soluciones donde no las hay, esta noche Él te está hablando, Él te está llamando. Y si tú vienes a Él, Él te va a perdonar, Él te va a salvar, Él te va a dar paz, Él te va a transformar, porque a los pies de Cristo suceden estos milagros, mis amigos y mis amigas. Escucha este canto.
Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, que doquier le quisieres tener, al divino Jesús hallarás. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Jesús te dice esta noche: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. Canta conmigo. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Una vez más, canta conmigo. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Deja tu carga en Jesús esta noche. Tú has venido a Él y no vas a quedar chasqueado. Déjame orar por ti. Inclina tu cabeza ahí en el lugar donde te encuentras. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí estamos, Señor, en esta congregación virtual de cientos y cientos y quizá miles de personas que esta noche están necesitados de venir a ti. Yo también lo necesito, Jesús.
Y aquí estamos a tus pies. Tómanos como enteramente tuyos. Perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones. Reconocemos que muchas veces te hemos fallado, que no hemos hecho lo recto delante de ti, que nos hemos apartado de tus mandamientos. Pero tú dices en tu palabra: vengan a mí, pónganse a cuentas. Si sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario tiene poder y nos limpia de todo pecado. Danos paz a nuestro corazón. Extiende tu mano de misericordia sobre los enfermos, los que están en sus casas, los que están en los hospitales, los que están en las camas de terapia intensiva. Que los tratamientos, que los medicamentos, unidos al bálsamo sanador de tu poder, puedan obrar sanidad plena en cada uno de ellos. Reprende toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesucristo. Y oh Padre Celestial, imparte consuelo y paz a los que lloran a sus muertos. Dales esperanza en la bendita promesa de la resurrección de los justos en el día postrero. Y cuando todo termine en este mundo y no tengamos nada más que hacer aquí, oh Padre Celestial, danos parte contigo en tu reino celestial. Que tu paz, que tu gracia y tu bendición nos acompañen hoy y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.